Adolf Hitler nunca ocultó su profundo desprecio hacia la Unión Soviética. Para él, el comunismo no era solo una ideología enemiga, sino una amenaza existencial para su visión del mundo. Lo veía como una doctrina corrupta, impuesta por judíos y destinada a destruir la civilización occidental. Desde mucho antes de llegar al poder, Hitler ya consideraba que el enfrentamiento con la URSS era inevitable. No era una cuestión de sí, sino de cuándo y cómo. En su mente, la guerra contra el Este no solo era necesaria, sino también sagrada. Una cruzada ideológica y racial. El comunismo debía ser erradicado, y en su lugar debía imponerse el dominio germánico sobre lo que él consideraba tierras salvajes, sin dueño legítimo. El espacio vital, o Lebensraum, que tanto había mencionado en Mein Kampf, se encontraba precisamente allí, en los interminables territorios del Este, ricos en trigo, petróleo, carbón y otros recursos esenciales para sostener a un imperio. Hitler estaba convencido de que esos recursos, combinados con la eficiencia alemana, llevarían al Tercer Reich a una era de prosperidad sin rival. Visualizaba campos ucranianos alimentando a Alemania, pozos petroleros del Cáucaso impulsando sus tanques y rutas ferroviarias soviéticas transportando soldados alemanes hacia una nueva frontera del imperio. Durante los primeros meses de 1941, mientras el resto de Europa intentaba comprender sus movimientos, Hitler se replegaba en el Berghof, su refugio privado entre las montañas nevadas de los Alpes bávaros. Desde ese lugar aislado y majestuoso, lejos del ruido de Berlín, diseñaba una de las operaciones militares más ambiciosas de la historia, la invasión de la Unión Soviética. Una apuesta total, un todo o nada. La operación llevaría por nombre Barbarroja, en honor al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en realidad era una operación que desafiaba toda lógica estratégica. Era una guerra de exterminio, vestida de campaña militar. Con determinación casi fanática, Hitler reunió a sus mariscales y generales. Les mostró mapas, calendarios, previsiones logísticas. Y aunque algunos dudaban, nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente. Porque para entonces, la figura de Hitler era casi mística dentro del alto mando. Venía de una racha de victorias rápidas. Polonia, Francia, los Países Bajos, Noruega, los Balcanes. Todo parecía confirmar su intuición estratégica. Así los ejércitos alemanes comenzaron a moverse. Enormes columnas de soldados, vehículos blindados, piezas de artillería y camiones de suministros fueron trasladados hacia el este. Las estaciones ferroviarias alemanas operaban día y noche. Cada vagón transportaba la maquinaria de una guerra sin precedentes. Pero esta vez no era una operación relámpago cualquiera. No era un paseo militar como en París. Esta vez se trataba del mayor desafío del Tercer Reich. El enemigo era colosal, el terreno, infinito, y el clima, implacable. Pero en la mente de Hitler todo estaba claro. La URSS debía caer. Y debía caer rápido, antes de que el invierno llegara, antes de que los soviéticos tuvieran tiempo de reaccionar, antes de que el mundo comprendiera lo que realmente estaba ocurriendo. En teoría, la Unión Soviética seguía siendo aliada de la Alemania nazi, al menos sobre el papel. El pacto de no agresión firmado en 1939, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, había sorprendido al mundo. Dos regímenes diametralmente opuestos, uno fascista y el otro comunista, habían acordado repartirse Europa del Este. Y durante un tiempo, esa frágil alianza funcionó. Intercambiaban materias primas, información y sonrisas forzadas en recepciones diplomáticas. Pero bajo la superficie, la desconfianza era total. Y ambos líderes sabían que ese pacto era apenas una pausa, no una paz duradera. Stalin, pese a su paranoia habitual, deseaba mantener la relación,
al menos por un tiempo más. Sabía que su país no estaba preparado para una guerra a gran escala, mucho menos contra el ejército mejor entrenado y equipado del mundo en ese momento. La Unión Soviética era vasta, rica en recursos y población, pero vulnerable por dentro. Años antes, Stalin había desatado una serie de purgas que descabezaron a su propio ejército. Miles de oficiales fueron arrestados, torturados o ejecutados. Se calcula que 3/4 partes de los comandantes de nivel medio y alto desaparecieron del mapa militar soviético. Aquello no fue una depuración, sino una autodestrucción programada. Lo que alguna vez fue considerado el ejército más poderoso y moderno del planeta había quedado en ruinas. Sus estructuras de mando estaban fracturadas. La moral entre los soldados era baja. La confianza entre subordinados y superiores, casi inexistente. La maquinaria militar soviética funcionaba, sí, pero como un gigante sonámbulo, lento, torpe, desconfiado de sí mismo. Por eso, mientras las tropas alemanas comenzaban a concentrarse en Polonia, justo en la frontera con la URSS, Stalin adoptó una postura de extrema cautela. Ordenó a sus generales evitar cualquier movimiento que pudiera ser interpretado como una provocación. Ningún avión debía sobrevolar la línea fronteriza. Ningún disparo, por mínimo que fuera, debía romper la tensa calma. Incluso cuando llegaron informes inquietantes sobre concentraciones de tanques alemanes, Stalin prefirió ignorarlos. No quería dar a Hitler ningún pretexto. Su obsesión era comprar tiempo, ganar semanas, quizás meses, a costa de cerrar los ojos ante lo evidente. Pero mientras Stalin trataba de mantener las apariencias, Hitler tenía otros planes en mente. Antes de lanzar su ofensiva total contra la Unión Soviética, sabía que debía consolidar su retaguardia. No podía arriesgarse a tener frentes abiertos mientras empujaba hacia el este. El flanco sur debía estar completamente asegurado. Y eso incluía no solo mantener control sobre sus aliados balcánicos, sino también eliminar cualquier foco de inestabilidad en la región. El sur de Europa, aunque ya bajo fuerte influencia alemana, seguía siendo un tablero inestable. Rumanía, Bulgaria y Hungría se mostraban como aliados leales, en parte por convicción, pero sobre todo por temor. Eran naciones atrapadas entre potencias, sin espacio real para la neutralidad. Hitler confiaba en ellas como piezas útiles, pero sabía que cualquier cambio político podía alterar el equilibrio. Por eso, en la mente del Führer, antes de mirar hacia Moscú, debía asegurarse de que los Balcanes no se convirtieran en una distracción. Cualquier chispa allí podría convertirse en un incendio estratégico, y él no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Rumanía, Bulgaria y Hungría se mantenían, al menos en apariencia, como aliados sólidos del Tercer Reich. Sus gobiernos compartían intereses estratégicos con Alemania, especialmente en su lucha contra el comunismo y su afán por recuperar territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial. Además, dependían económicamente de Berlín. Su petróleo, su agricultura y sus ejércitos eran piezas clave en la maquinaria bélica nazi. Pero el equilibrio era frágil. La región balcánica era históricamente volátil. Las alianzas cambiaban de la noche a la mañana, y los sentimientos nacionalistas e independentistas bullían bajo la superficie. Hitler, obsesionado con el orden y el control, no podía permitirse ningún sobresalto en la retaguardia. Y entonces, en marzo de 1941, llegó la sorpresa. Un golpe de Estado estalló en Yugoslavia. El gobierno pro-alemán fue derrocado por oficiales nacionalistas que se oponían a la influencia extranjera. Fue un acto de desafío directo. El nuevo régimen no solo canceló su adhesión al Eje, sino que además empezó a acercarse peligrosamente al Reino Unido. Para Hitler, aquello fue más que una traición, fue una humillación. Y las humillaciones, en su lógica, debían ser castigadas de inmediato y con contundencia.
Grecia, vecina de Yugoslavia, también se alineaba con los británicos. Las tropas de Su Majestad ya operaban en el territorio griego, ofreciendo apoyo militar y logístico. La amenaza era real. Si no actuaba rápido, Hitler corría el riesgo de tener una presencia británica fuerte en el sureste de Europa. Eso podría abrir un nuevo frente. Y peor aún, podría ofrecer una vía de ataque indirecta contra los campos petroleros de Rumanía, vitales para la maquinaria nazi. Así que el 6 de abril de 1941, sin más advertencias ni diplomacia, Alemania lanzó su ofensiva relámpago en los Balcanes. La Wehrmacht se movió con una rapidez demoledora. En cuestión de días, Yugoslavia comenzó a colapsar. Las defensas fueron barridas, las comunicaciones interrumpidas y las ciudades más importantes cayeron una tras otra. Belgrado, la capital, fue bombardeada con una ferocidad brutal. El 12 de abril, solo 6 días después del inicio del ataque, se rindió sin condiciones. En paralelo, las fuerzas alemanas avanzaban sobre Grecia. A pesar de la valentía del ejército griego y del refuerzo británico, la superioridad aérea y mecanizada alemana se impuso rápidamente. En menos de 3 semanas, todo el país estaba ocupado. Atenas cayó, y con ello se cerraba el capítulo balcánico. El camino hacia el este había quedado despejado. Hitler, satisfecho, creía haber eliminado cualquier riesgo en su retaguardia. Ahora sí, podía concentrarse completamente en su objetivo principal, la conquista de la Unión Soviética, y lo haría con una fuerza nunca antes vista en la historia militar europea. Más de 4 millones de soldados fueron movilizados. Era un ejército gigantesco, compuesto no solo por alemanes, sino también por divisiones rumanas, húngaras, italianas, eslovacas y finlandesas. Una coalición del eje dispuesta a arrasar con todo lo que se interpusiera. Más de 3.000 aviones de la Luftwaffe estarían disponibles para apoyar la ofensiva. Bombarderos, cazas, aviones de reconocimiento. El cielo del este sería testigo de un ataque coordinado, letal, planificado al milímetro. El plan, conocido como Operación Barbarroja, era tan ambicioso como despiadado. Preveía 3 grandes ejes de avance simultáneo. El grupo de ejércitos norte partiría desde Prusia Oriental, atravesaría los estados bálticos y avanzaría hacia Leningrado, la joya cultural del norte soviético. El grupo de ejércitos centro, el más poderoso, se abriría paso hacia Moscú, el corazón político y administrativo de la URSS. Y el grupo de ejércitos sur se lanzaría sobre Ucrania, un objetivo clave por su valor agrícola e industrial. Hitler no pensaba en ocupación, pensaba en aniquilación. En su mente, esta no era solo una guerra de conquista, era una guerra racial, una cruzada contra lo que él llamaba el bolchevismo judío. Y estaba decidido a llevarla hasta sus últimas consecuencias. A pesar de la aparente solidez del plan, no todos en el alto mando alemán compartían el entusiasmo ciego de Hitler. De hecho, muchos de sus generales más experimentados estaban profundamente inquietos. El plan era enorme, demasiado ambicioso incluso para los estándares del ejército alemán. 3 frentes simultáneos, una distancia colosal que cubrir, un enemigo inmenso y un tiempo límite impuesto por el invierno ruso. Todo sonaba como una apuesta temeraria, quizás suicida. Pero en el Reich, la duda era un lujo peligroso. Y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La sombra de las purgas estalinistas en la Unión Soviética había creado una falsa sensación de seguridad. Los informes de inteligencia aseguraban que el Ejército Rojo estaba debilitado, desorganizado, falto de liderazgo. Pero había una realidad que no podía ignorarse. Los soviéticos, aunque desangrados por la represión interna, aún eran colosales en número. Solo en el frente occidental, la URSS contaba con casi 2 millones de soldados desplegados.
y había millones más en reserva, repartidos en el vasto interior del país, listos para ser movilizados si era necesario. Además, el poder blindado soviético era imponente. Se calculaba que tenían más de 20.000 tanques. Muchos de ellos eran modelos antiguos, remanentes de una década anterior, lentos, con poca autonomía. Pero eso no los hacía inofensivos. En grandes cantidades, incluso una tecnología obsoleta puede resultar devastadora. Y entre esos tanques viejos comenzaban a aparecer nuevos modelos que alarmaban a los expertos alemanes. Pero aún eran pocos. La gran incógnita no era el poder del enemigo, sino su capacidad de reacción. La pregunta en Berlín era clara. ¿Podría la tecnología, la disciplina y la velocidad alemana aplastar a los soviéticos antes de que estos lograran organizarse? ¿Podrían tomar Moscú en pocas semanas, paralizar la estructura del régimen y forzar una rendición rápida? ¿O, por el contrario, se estaban adentrando en un pozo sin fondo del que no podrían salir? El 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada, esas dudas fueron enterradas bajo el rugido de miles de cañones. La Operación Barbarroja había comenzado. Mientras el mundo dormía, la frontera oriental de Alemania estallaba en fuego y acero. La Luftwaffe, con precisión quirúrgica, lanzó ataques masivos contra los aeródromos soviéticos. En pocas horas, cientos de aviones soviéticos fueron destruidos en tierra, sin siquiera despegar. Era un golpe maestro, una decapitación aérea. La supremacía en el cielo estaba asegurada desde el primer día. Simultáneamente, las tropas terrestres comenzaron su avance. Divisiones enteras cruzaron el río Bug, atravesando la frontera con una velocidad que parecía imposible. En apenas 48 horas, habían avanzado más de 80 kilómetros. Las primeras ciudades caían. Las primeras guarniciones soviéticas eran rodeadas, destruidas o capturadas. Los contraataques del Ejército Rojo fueron desorganizados, improvisados, casi desesperados, y fueron repelidos con facilidad por las divisiones blindadas alemanas que se movían como una máquina perfectamente engranada. Las columnas de tanques Panzer cortaban las líneas soviéticas como cuchillos en mantequilla, dejando atrás a miles de soldados aislados. La cantidad de prisioneros soviéticos capturados en los primeros días fue abrumadora. Las imágenes mostraban interminables filas de hombres desarmados, exhaustos, hambrientos, siendo conducidos hacia campos de concentración improvisados. Era una victoria brutal, fulminante, que alimentaba el mito de la invencibilidad nazi. En Moscú, el liderazgo soviético parecía paralizado. Las órdenes no llegaban, los informes eran confusos, y el propio Stalin, acostumbrado al control absoluto, se hundía en el silencio. No había discursos, no había planes, solo incertidumbre. Alemania había apostado fuerte, y en esos primeros días parecía que la jugada estaba saliendo a la perfección. El 29 de junio de 1941, apenas 7 días después del inicio de la Operación Barbarroja, se produjo uno de los golpes más devastadores para el Ejército Rojo en toda la campaña. 2 grupos blindados alemanes, que avanzaban por rutas paralelas, lograron unirse cerca de la ciudad de Minsk, en Bielorrusia. Con ese movimiento envolvente, ejecutado con una precisión casi matemática, encerraron a un inmenso contingente soviético. Las fuerzas atrapadas sumaban más de 300.000 hombres. Una masa de soldados que, sin apoyo aéreo, sin líneas de suministro y con sus comunicaciones cortadas, no tuvo más opción que rendirse. Fue una derrota humillante, una catástrofe militar que dejó en evidencia la superioridad táctica alemana en ese momento de la guerra. El colapso fue tan rápido que muchas unidades soviéticas ni siquiera sabían que estaban rodeadas hasta que ya era demasiado tarde. La Blitzkrieg alemana no solo los superaba en armamento, sino también en velocidad, organización y sorpresa. Para la mayoría de esos hombres,
el destino era sombrío. Serían llevados a campos de prisioneros donde, en condiciones inhumanas, la mayoría no sobreviviría al invierno. Mientras tanto, en el sur, las columnas alemanas se adentraban en Ucrania. En algunas zonas rurales, especialmente en las regiones que habían sufrido la represión del régimen soviético, los alemanes fueron recibidos no con resistencia, sino con banderas, flores y esperanzas. Algunos ucranianos creían que tal vez, solo tal vez, aquellos invasores venían a liberarlos de la opresión comunista. Pero esa ilusión se desvanecería pronto. Las órdenes de Berlín eran claras. No se trataba de liberar, sino de subyugar. La maquinaria nazi no hacía distinciones, y pronto los campos ucranianos se llenaron de ejecuciones, represión y saqueo. En Moscú, el ambiente era de confusión total. Stalin, el líder absoluto, estaba en shock. El hombre que nunca mostraba debilidad, que gobernaba con puño de hierro, quedó paralizado. Durante una semana entera, no emitió órdenes claras. No se presentó públicamente. Se recluyó en su residencia de Kuntsevo, rodeado de silencio, incapaz de asimilar la magnitud del desastre. Fue solo el 3 de julio cuando finalmente rompió ese mutismo. A través de la radio, se dirigió por primera vez a su pueblo. El mensaje era sobrio, directo y cargado de gravedad. Por primera vez, Stalin hablaba no como un dictador distante, sino como un líder acorralado. Reconocía la invasión, admitía las pérdidas y pedía algo que hasta entonces no había necesitado: resistencia. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, el Reino Unido observaba los acontecimientos con una mezcla de sorpresa y esperanza. Winston Churchill, el primer ministro británico, entendió de inmediato el giro estratégico que aquello representaba. Por fin, Alemania había abierto un segundo frente. Ya no se trataba solo de Londres contra Berlín. Ahora Hitler se enfrentaba al otro gigante europeo. Churchill, con su pragmatismo característico, no dudó. Declaró públicamente que cualquier enemigo de Hitler era automáticamente amigo del pueblo británico. Las diferencias ideológicas con los soviéticos eran profundas, incluso irreconciliables. Pero eso no importaba en ese momento. Lo urgente era la supervivencia. En cuestión de días, una misión diplomática fue enviada a Moscú. El objetivo era claro: establecer un pacto de ayuda mutua entre Reino Unido y la Unión Soviética. Aunque los británicos poco podían ofrecer en ese momento. Sus fuerzas estaban concentradas en el norte de África y su capacidad industrial aún se recuperaba del Blitz. El gesto político era clave. Stalin ya no estaba solo. Y Hitler, sin saberlo, había comenzado a construir su propia trampa. Durante el mes de julio, la ofensiva alemana continuó avanzando con un impulso imparable. Los mapas en Berlín mostraban flechas que se extendían cada vez más al este. Las carreteras se llenaban de tanques, camiones y soldados, avanzando como un torrente hacia el corazón de Rusia. El mundo entero miraba con asombro. Parecía que nada, absolutamente nada, podía detener la maquinaria nazi. Pero en medio de ese éxito arrollador, en el mismo momento en que la victoria parecía inevitable, Hitler estaba a punto de cometer un error que cambiaría el rumbo de toda la guerra. Un error no de cálculo militar, sino de ambición, de orgullo, de obsesión. Y ese error se gestaría no en los campos de batalla, sino en su mente. Durante las primeras semanas de la invasión, el avance alemán no solo se mantenía firme, sino que superaba incluso las expectativas más optimistas del alto mando. Tras el cerco exitoso de Minsk, más de 300.000 soldados soviéticos habían sido neutralizados. Las carreteras estaban abarrotadas de prisioneros. Las columnas de blindados alemanes no encontraban resistencia real. Las defensas soviéticas colapsaban una tras otra. Con ese ímpetu, los generales alemanes, especialmente Heinz Guderian, impulsaban una idea clara:
avanzar directamente hacia Moscú, ir a por el corazón del enemigo lo antes posible, mientras aún había impulso, mientras el Ejército Rojo seguía desorganizado y el clima era favorable. El objetivo parecía cercano. En cuestión de días, las unidades de la Wehrmacht llegaron a las afueras de Smolensk, apenas a unos cientos de kilómetros de la capital soviética. El 22 de julio, en un nuevo movimiento envolvente, las fuerzas alemanas lograron cercar a otros 310.000 soldados soviéticos. Era un segundo golpe brutal en menos de un mes. Los estrategas alemanes sabían que, de continuar ese ritmo, Moscú podía caer antes de octubre. Y con la capital en manos del Reich, quizá la resistencia soviética se derrumbaría por completo. Pero entonces ocurrió lo impensable. Hitler cambió de planes. Contra el consejo de sus generales, decidió que los tanques no continuarían hacia Moscú. Ordenó desviarlos hacia el sur para apoyar la captura de Kiev, en Ucrania. Fue una decisión que sorprendió y frustró al alto mando. Interrumpía la ofensiva principal, dilataba el calendario. Y lo más grave, daba tiempo al enemigo para reorganizarse. La lógica de Hitler no era militar, era política, ideológica y económica. Kiev representaba un símbolo y un objetivo estratégico. Ucrania era el granero de Europa. Sus campos podían alimentar al Reich durante generaciones. Además, la toma de Kiev, con su peso simbólico e histórico, reforzaría la propaganda nazi. Pero mientras la mirada de Hitler se desviaba hacia el sur, el Ejército Rojo no se detenía. A lo largo del verano, millones de soviéticos eran movilizados desde las regiones más lejanas del país. Fábricas enteras se trasladaban al este, más allá de los Urales. Cada hora que Alemania perdía en las decisiones estratégicas, la URSS la ganaba en preparación, en producción y en refuerzo. Y en los campos de batalla, un nuevo factor comenzaba a hacer la diferencia: el tanque T-34. Rápido, robusto, de perfil bajo y con una capacidad de maniobra impresionante en terreno accidentado, el T-34 superaba a los modelos alemanes tanto en potencia como en resistencia. Su aparición en combate fue una sorpresa amarga para los comandantes nazis. Ya no se enfrentaban solo a unidades mal equipadas. El equilibrio técnico comenzaba a inclinarse. El 23 de agosto, finalmente, las tropas del Grupo de Ejércitos Centro iniciaron su movimiento hacia el sur. Era un cambio de dirección que exigía un enorme esfuerzo logístico. 3 semanas más tarde, lograron unirse con el Grupo de Ejércitos Sur cerca de Kiev. El resultado fue devastador para los soviéticos. 500.000 de soldados fueron capturados o eliminados. Una de las mayores derrotas de la URSS en toda la guerra. Una victoria táctica brillante. Pero una victoria que había costado tiempo. Tiempo que no podían recuperar. Mientras tanto, en el norte, el Grupo de Ejércitos Norte cumplía con su parte del plan: cercar la ciudad de Leningrado, una joya cultural, industrial y estratégica del Imperio Soviético. Pero Hitler, en lugar de ordenar su asalto directo, tomó otra decisión que marcaría el curso de la tragedia: sitiar la ciudad y rendirla por hambre. Leningrado quedó aislada del resto del país. El único punto de conexión con el exterior era el lago Ládoga, un espejo de agua inmenso y traicionero. Durante el otoño, se intentó enviar suministros a través del lago, pero la artillería alemana y los ataques aéreos dificultaban cada misión. Los alimentos escaseaban. La población civil comenzó a morir a un ritmo escalofriante. En noviembre, más de 11.000 personas murieron solo por inanición. No por bombas, no por balas, por hambre. Finalmente, en diciembre, con la llegada del crudo invierno ruso, se logró abrir una vía precaria. Una carretera sobre el hielo del lago, conocida como la Carretera de la Vida. Por ella comenzaron a llegar suministros básicos, pero era un alivio temporal y solo posible mientras el hielo aguantara. La tragedia de Leningrado no terminaría pronto.
duraría años, y mientras la ciudad resistía en silencio, al centro del mapa, el camino hacia Moscú seguía pendiente. Pero ahora, con el invierno acercándose, el calendario se volvía el peor enemigo de Hitler. De vuelta en el frente central, tras semanas de desvíos, combates secundarios y decisiones contradictorias, las tropas alemanas retomaban su foco principal, la conquista de Moscú. Era el objetivo simbólico y estratégico más importante de toda la campaña. La capital soviética, el corazón del régimen comunista, era el trofeo que Hitler deseaba para sellar la victoria total en el este. Para liderar el nuevo intento, regresó uno de los comandantes más respetados de la Wehrmacht, Heinz Guderian, maestro del movimiento blindado y ferviente defensor de la guerra relámpago. Su presencia al frente renovó el impulso del grupo de ejércitos centro, que ahora reunía la mayor concentración de tanques, tropas motorizadas y apoyo aéreo de toda la ofensiva. El 20 de septiembre comenzó la nueva arremetida. Las columnas alemanas avanzaban con fuerza renovada, aprovechando las últimas semanas de buen clima. En cuestión de días, nuevas bolsas de tropas soviéticas fueron rodeadas y destruidas. Era una repetición del patrón: envolvimiento, cerco, aniquilación. El 7 de octubre, otro gran contingente soviético fue capturado. Pero Moscú no se rendía. Stalin, que semanas atrás parecía paralizado, había aprendido la lección. Esta vez reaccionó con rapidez. Nombró al general Georgy Zhukov como responsable directo de la defensa de la ciudad. Zhukov no era un teórico. Era un organizador implacable, duro, frío y eficaz. Bajo su mando, se inició una carrera contrarreloj para construir líneas defensivas alrededor de Moscú. Se cavaron trincheras, se levantaron obstáculos antitanque, se fortificaron edificios y se prepararon posiciones artilleras. Mientras tanto, el clima comenzó a cambiar. El 8 de octubre, la lluvia llegó como un enemigo invisible, pero devastador. Las primeras lluvias otoñales convirtieron los caminos en ríos de lodo. El famoso Rasputitsa ruso, un barro espeso, profundo, que atrapaba camiones, detenía tanques y hacía casi imposible el movimiento coordinado. Los vehículos se quedaban inmovilizados. Las tropas avanzaban a pie, agotadas, cubiertas de agua y frío. La moral comenzaba a resquebrajarse, y aún así, la ofensiva continuaba. A finales de octubre, el grupo de ejércitos centro había logrado acercarse a solo 50 kilómetros de Moscú. Desde algunas posiciones elevadas, los oficiales podían observar a lo lejos los contornos de la ciudad. Pero ese avance había costado demasiado. El tiempo perdido en Kiev era ahora un peso insoportable. Cada día que pasaba, las condiciones empeoraban. Y el enemigo, en lugar de quebrarse, se fortalecía. En paralelo, en el sur, la ciudad de Kharkov fue capturada el 24 de octubre. Otro éxito táctico, pero de valor limitado frente a la urgencia de tomar Moscú. Y en el norte, el sitio de Leningrado continuaba, absorbiendo recursos y tropas. En el centro, el clima se convertía en un castigo constante. El barro se transformaba en hielo. Las temperaturas bajaban sin aviso. Las noches se volvían insoportables. Y lo peor, los soldados alemanes no estaban preparados para un invierno ruso. Sus uniformes eran los mismos que usaron en París. Ropa ligera, botas delgadas, equipos inadecuados para las condiciones extremas que se avecinaban. A principios de diciembre, en medio del frío y la desesperación logística, los exploradores alemanes llegaron a las afueras de Moscú. El 4 de diciembre, algunas unidades se encontraban a solo 30 kilómetros del Kremlin. Algunos soldados aseguraban haber visto las cúpulas doradas brillar a lo lejos, entre la niebla y la escarcha. Estaban tan cerca, pero también estaban al borde del colapso. Esa misma noche, como si el propio invierno esperara su momento,
las temperaturas cayeron en picado. El termómetro marcó por debajo de los 30 grados bajo cero. Los motores no arrancaban. El combustible se congelaba. Las armas dejaban de funcionar. Las ametralladoras se atascaban. Los cañones no disparaban. Las raciones, ya escasas, se convertían en bloques de hielo. La ofensiva se detuvo. No por orden, sino por imposibilidad. El 5 de diciembre, sin fanfarria, sin discursos, la maquinaria nazi se congeló frente a las puertas de Moscú. No fue una retirada, fue una parálisis. El invierno había llegado. Y con él, el primer gran fracaso de Hitler en el frente oriental. Moscú, inexpugnable, resistía. Mientras los alemanes se congelaban frente a Moscú, Stalin ya no era el mismo hombre que había permanecido en silencio al comienzo de la invasión. Ahora tomaba decisiones con rapidez y frialdad. Había comprendido que su supervivencia y la del régimen dependían de una respuesta inmediata y contundente. Desde el lejano Oriente, donde había mantenido un gigantesco contingente militar por temor a un ataque japonés, Stalin ordenó el traslado de más de 30 divisiones de élite. Era una apuesta arriesgada, pero basada en inteligencia sólida. Japón, que había firmado un pacto de neutralidad con la URSS, no tenía intención de abrir un nuevo frente en Siberia. Stalin lo sabía. Sus espías en Tokio lo confirmaban. Para principios de diciembre de 1941, más de 500.000 de soldados soviéticos recién llegados se desplegaban en el frente occidental. Muchos de ellos, endurecidos por las condiciones extremas del este siberiano, llegaban equipados con uniformes de invierno, esquíes, artillería adaptada y moral elevada. Eran tropas frescas, bien entrenadas, listas para luchar en un clima que paralizaba al enemigo. Y entonces, justo en el momento en que los alemanes se detenían, exhaustos, congelados y sin capacidad de avanzar, llegó el golpe soviético. El 5 de diciembre comenzó el contraataque. Una lluvia densa de artillería precedió el movimiento de miles de tanques T-34. El rugido de los motores soviéticos retumbó en los campos helados. El ataque no era puntual, era masivo. Una ofensiva organizada, coordinada, pensada para empujar al enemigo hacia atrás, cueste lo que cueste. Las líneas alemanas, ya debilitadas por el frío, el hambre y la falta de suministros, comenzaron a colapsar. Las unidades que días antes habían estado a 30 kilómetros del Kremlin, ahora retrocedían desordenadas. La Wehrmacht, que durante meses había sido sinónimo de imparable, ahora se desmoronaba ante el empuje de un ejército que se suponía derrotado. Hitler, al enterarse del retroceso, entró en cólera. En lugar de adaptar su estrategia o dar margen a sus comandantes para maniobrar, hizo todo lo contrario. Despidió a su comandante en jefe, el mariscal Walter von Brauchitsch, y asumió el control personal del ejército. Fue un giro autoritario dentro de un régimen ya autoritario. También destituyó a Guderian, el arquitecto de la Guerra Relámpago, y a decenas de oficiales veteranos. En su lugar, colocó a generales más dóciles, más obedientes, más leales a su visión, aunque menos competentes. Y emitió una orden tajante. Nadie debía retroceder bajo ninguna circunstancia. Era una directiva irracional, pero efectiva en el corto plazo. Estabilizó el frente, sí, pero a un precio inmenso en vidas. Del otro lado, Stalin saboreaba el primer gran éxito militar del Ejército Rojo. La resistencia en Moscú no solo había frenado a los alemanes, sino que ahora los estaba empujando de vuelta. Embriagado por ese triunfo, cometió su propio error. Ordenó un contraataque masivo a lo largo de todo el frente oriental. No una ofensiva localizada, sino una arremetida total, simultánea, desde el norte hasta el sur. Zhukov, el arquitecto de la defensa de Moscú, intentó disuadirlo. Sabía que el ejército aún no estaba listo para una campaña de tal magnitud. Pero Stalin no escuchó. Quería aprovechar el momento, mantener la presión, no dar tregua.
Y así, durante los primeros meses de 1942, la lucha se volvió salvaje, extendida, interminable. Ninguno de los bandos lograba avances decisivos. Miles morían cada día sin que la línea del frente se moviera significativamente. El frente oriental se convertía en un pozo de sangre. Y mientras eso ocurría, un nuevo actor entraba en escena. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos, hasta entonces reticente a involucrarse directamente en la guerra, declaró la guerra al Imperio del Sol naciente. Y aun así, en un gesto de lealtad mal calculado, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos días después. Fue una decisión tomada sin consulta, sin estrategia, sin evaluación real del impacto. Alemania acababa de sumar a otro gigante industrial y militar a la lista de sus enemigos. La guerra se globalizaba de forma definitiva. A pesar de todo, Hitler no perdió la fe en la victoria. A comienzos de 1942, todavía creía que podía vencer en el este. Pero sus asesores le advertían que había un problema cada vez más urgente: el petróleo. Las reservas del Reich comenzaban a agotarse. Los campos de petróleo en Rumanía eran insuficientes. Y sin combustible los tanques no se mueven, los aviones no vuelan, la guerra se detiene. La solución estaba clara: conquistar los campos petroleros del Cáucaso. Allí, en el sur de la URSS, yacían las reservas más valiosas del continente. Hitler ordenó entonces una nueva operación, la Operación Azul. Esta vez, el avance se dividiría en dos grupos. El grupo A se dirigiría hacia el sur, con el objetivo de capturar el petróleo del Cáucaso. El grupo B protegería su flanco, asegurando el río Don. Tras una brutal batalla en Járkov, donde las fuerzas alemanas lograron capturar a 200.000 soldados soviéticos, se retomó el impulso. Sebastopol cayó. La península de Crimea fue tomada. El avance era real. El 28 de junio comenzó la ofensiva. El grupo B llegó al río Don. El grupo A alcanzó Rostov el 9 de julio. Parecía que el plan avanzaba según lo previsto. Pero una vez más, Hitler intervino. Sin seguir ninguna lógica militar, ordenó tomar Stalingrado. Una ciudad que en ese momento no tenía valor estratégico inmediato. Era un objetivo simbólico, ideológico. Llevaba el nombre de su enemigo, Stalin. Y eso bastaba para convertirla en prioridad. Pero la indecisión no terminó ahí. Poco después, cambió de opinión. Ordenó desviar parte de los tanques hacia el Cáucaso, dejando a Stalingrado sin fuerza suficiente para un asalto decisivo. Ese vaivén, ese caos en la cadena de mando, ralentizó todo el avance. Y en el este, cuando el tiempo se pierde, la historia cobra venganza. Para agosto de 1942, Stalingrado se había convertido en la obsesión de Hitler. Una ciudad grande, industrial, situada a orillas del río Volga. Un punto estratégico, sí, pero sobre todo un símbolo. Llevaba el nombre de su enemigo, Stalin. Y eso, para Hitler, era razón suficiente para querer arrasarla. No se trataba solo de conquistar una ciudad, se trataba de humillar al régimen soviético en lo más profundo de su identidad. Stalingrado producía maquinaria pesada, armamento y vehículos blindados. Era un nodo logístico vital para el suministro soviético. Pero además era una ciudad resistente, endurecida por años de propaganda, trabajo forzado y represión. Sus habitantes sabían que no habría evacuación, sabían que no llegaría la piedad. El 17 de agosto comenzó el asalto final. La Luftwaffe bombardeó sin descanso durante días. El fuego convirtió avenidas enteras en campos de cenizas. Los escombros formaban montañas. Los edificios, destruidos hasta sus cimientos, no fueron abandonados, sino convertidos en fortalezas. Cada sótano, cada fábrica, cada piso derrumbado se transformó en una trinchera.
El combate ya no era entre frentes, sino entre habitaciones. El enemigo podía estar en la escalera o al otro lado de una pared agrietada. Las calles de Stalingrado se volvieron campos de muerte. Se luchaba metro a metro, día tras día, noche tras noche. Los soldados soviéticos cruzaban el río Volga bajo fuego constante. Las barcazas eran atacadas por aviones, artillería, francotiradores. Pero seguían llegando. Refuerzos, munición, comida. Nada se detenía. A finales de septiembre, los alemanes controlaban casi toda Stalingrado, pero no del todo. El enemigo seguía allí, escondido bajo tierra, resistiendo. El 4 de octubre, el mariscal Paulus lanzó un nuevo asalto. Tanques, artillería, infantería mecanizada. Pero las calles destruidas hacían imposible avanzar. Un oficial alemán lo resumió así: aquí el avance se mide en cadáveres, no en metros. Mientras tanto, el alto mando soviético preparaba su respuesta. El 19 de noviembre, más de 1 millón de soldados atacaron por el norte. Al día siguiente, por el sur. En solo 4 días, el cerco se cerró. Más de 250.000 soldados alemanes quedaron atrapados. Paulus pidió permiso para retirarse. Berlín se negó. Hitler ordenó resistir y prometió suministros aéreos, pero nunca llegaron en cantidad suficiente. El 12 de diciembre, los alemanes intentaron un rescate, la Operación Tormenta de Invierno. Avanzaron, pero no lo suficiente. El cerco resistió. En enero, los soviéticos ofrecieron la rendición. Fue rechazada. Y el 31 de ese mes, sin comida, sin esperanza, Paulus se rindió. Fue el primer mariscal alemán en caer prisionero. Más de 100.000 soldados fueron capturados. Solo 5.000 volverían a casa. Stalingrado fue una catástrofe. Alemania perdió cientos de miles de hombres. Y algo más, la iniciativa. Desde allí el Reich ya no avanzó, solo retrocedió.